¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al Festival del Bien Público. Hoy estamos llegando al programa número 100 y es una razón para darle la relevancia que tiene al tema de esta noche, que es en general la memoria histórica y en particular Malvinas. Porque los 40 años de la Guerra de Malvinas tienen a lo largo de este 2022 obviamente una presencia que tienen todos los años, pero que cuando se da un aniversario de estas características la revisión es mayor y también sucede desde la perspectiva del bien público. Vamos a dar algunos datos a partir de lo que después va a ser la creatividad para pensar y nuestros invitados el tema Malvinas y lo que ha dejado en la historia argentina como huellas. Lo vamos a hacer de esta manera, dando cuenta de que a 40 años de Malvinas, de los 23.544 combatientes, el 51% eran jóvenes que venían de recibir y de llevar adelante el servicio militar obligatorio vigente en ese momento. Casi el 70% de los argentinos que murieron en Malvinas tenían menos de 25 años. Tremendo esto. 649 argentinos murieron en el teatro de operaciones, otros 1.650 efectivos resultaron heridos en el terreno. Pero, y este es un dato no tan difundido muchas veces, 1.877 combatientes fallecieron después del conflicto, por el estrés, por postraumático, por las consecuencias, por también la cara que le dio vuelta a gran parte de la sociedad argentina a muchos que después decidieron y tuvieron que padecer muchas situaciones hasta quitarse la vida, en muchísimos casos. Esto es también la huella de Malvinas. Por estas razones, porque hay que hacer memoria, por el reclamo de soberanía, por el homenaje a los héroes y heroínas, también vamos a hablar de heroínas, y a los caídos en Malvinas, es que la memoria histórica y el bien público son claves. Y la creatividad nos ayuda justamente a pensar eso y a darle la relevancia que tiene que tener y que tiene efectivamente en nuestra historia. La creatividad empieza con una campaña de este año de Malvinas 40 años. La vemos. Yo tuve dos hijos. El hijo mayor, Marcelo, quedó en Malvinas. La vida nos llevó a enfrentar esto. El resto fue la lucha que hasta hoy continúa. Una lucha contra el olvido, una lucha contra el desconocimiento. Esa es la otra batalla. Poco se habla, ¿no?, de esa otra batalla en la cual todos y todas formamos parte, ¿no?, de esa reivindicación de la memoria y de esa ubicación que a veces aniversarios como los actuales, los 40 años de Malvinas, nos permiten poner de relieve. Aquí hablaba un padre, ¿no?, un padre que es también víctima, también protagonista de esto. Pero están los sobrevivientes, los que los cuentan en primera persona, los que nos erizan la piel. A Malvinas llegué el 13 de abril del 82, junto con el regimiento. Nos tocó un lugar que se llama Montelondon. Fui gravemente herido el 11 de junio, que fue viernes a la noche, y mi compañero de posición fue muerto. Mi lucha fue después de Malvinas, cómo tratar de recuperarme. La guerra me dejó heridas muy grandes, pero hay heridas que no podemos olvidar. Las heridas del anonimato. Esa es la otra batalla. Son muy breves, ¿no? Pero qué potencia tienen estos spots. En minutos vamos a estar con su creativo y también con alguien que va a contar su historia personal, que es de Malvinas. Esta campaña, datos de la campaña, se llama La Otra Batalla. Es del Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Mar del Plata. Está bueno que sea federal también. La mirada del bien público. Argentina 2022, la agencia Amen News. El formato es video, es gráfica y busca visibilizar la causa Malvinas y mantener viva la memoria. Importantísimo, ¿no? Importantísimo el trabajo de la creatividad, del bien público, de esto que quizás llega desde otro lugar, ¿no?
con la brevedad y la potencia de lo breve en el tiempo que estamos viviendo, y también con esa necesidad de llamar la atención, esa necesidad de que nadie mire para otro lado, como ya ha pasado, sino que se libre esta otra batalla. Uno más antes de la charla con aquellos que nos van a contar mucho en profundidad sobre este tema. El sentimiento más lindo que tuve era en la infancia y adolescencia, que era jugar a la pelota con mis amigos. No me había dado cuenta en ese momento qué tan importante y qué tan lindo era ese momento. Me di cuenta cuando me estaban por quitar la vida. Y la batalla la pude ganar gracias al deporte. Esa fue mi manera de ganar la otra batalla. Bueno, y nuestros invitados realmente hoy son un lujo. Miguel Savage es excombatiente y autor de Malvinas, Viaje al Pasado. Muy buenas noches, bienvenido, Miguel. ¿Cómo estás? Muchas gracias, gusto. un placer. Y Sergio Polacha es el director creativo de Amén, de esta campaña que estamos viendo, que estamos compartiendo La Otra Batalla. Bienvenido, Sergio. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, Miguel, vamos a hablar después de tu historia, que es una historia cinematográfica, sin duda alguna, ¿no? Pero quería preguntarte qué es lo que te pasa cuando ves estas campañas de bien público realizadas en este año, en este momento, a 40 años de Malvinas. Se nota una toma de conciencia tardía, pero bienvenida, me parece, que durante años el tema se tapó. Primero se tapó por los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas que intentaron armar un relato silencioso, pero también glorificado y nacionalista de la gesta, cuando la realidad terminó siendo mucho más heroico y mucho más de gesta de lo que ellos quisieron construir. Pero también la sociedad, digamos, los adultos de aquel entonces, de hace 40 años, creo que sintieron un poco de vergüenza de lo que habían estado apoyando y... Claro. Y también se generó un manto de silencio, ¿no? Claro, claro, por todo ese engaño que también hacía la Junta Militar respecto de lo que pasaba, de las cosas que les enviaban a los soldados y demás cuestiones, ¿no? Toda la operación fue un manotazo de ahogado de la dictadura para perpetuarse en el poder, eso queda claro. La cuestión Malvinas, digamos, los isleños, previo al 82, eran como una fruta madura a punto de caer al continente. No era necesaria la invasión militar. Los isleños tenían muy poca atención por parte del Reino Unido, tenían, digamos, una cosa buena que hizo la dictadura era incluirlos con becas para estudio, había maestras argentinas, había un vuelo del ADE semanal, había YPF, había gas del Estado, y los isleños venían a educarse y por salud al continente. Es decir, que era cuestión de un poquito más y se evitaba. ¿Cómo fue darle el tono, encontrar la campaña, ¿no? Porque es un tema Malvinas sobre el cual, si bien hemos hablado poco respecto de lo que es memoria histórica, se ha contado muchas veces al mismo tiempo. ¿Cómo fue encontrarle el eje para esta campaña que tiene varios spots? Fundamentalmente desde el concepto. O sea, primero encontrar el concepto de qué íbamos a tratar y de qué íbamos a hablar. Y el concepto fue La Otra Batalla. La Otra Batalla fue lo que generó el kilómetro cero para andar luego por los testimonios y la idea. Y La Otra Batalla no es ni más ni menos que la pelea que dieron ellos luego de la guerra para que la sociedad los reconozca, para que se respete, para que se pueda, digamos, dirimir sus derechos y sobre todo lo que dice él, el valor histórico y heroico que han tenido. Entonces La Otra Batalla se trataba de eso. Los testimonios los hemos guiado a ver en cuanto al guión cuáles eran los testimonios más relevantes, más fuertes, que fueron los 5 o 6 testimonios que aparecieron. Claro. Hoy es un caso de comunicación, La Otra Batalla. Totalmente, lo es. ¿Qué te resuena cuando hablamos de La Otra Batalla, de hablar sobre todo de la reconstrucción de la memoria histórica, que es un tema bien sensible y bien esquivo, como veníamos hablando? Bueno, claro, fue muy difícil para nosotros los sobrevivientes conscriptos civiles, ¿no?
porque nosotros, de los 10.000 soldados que participamos, que estuvimos en reales acciones de combate, solo 3.000 fueron profesionales. Entonces, de los 7.000 colimbas que fuimos, éramos una figura incómoda para la dictadura y para la sociedad. Entonces, vivimos estos años en soledad. Recién por ahí, por 2004, se empezó, digamos, el Estado argentino empezó a poner en valor la historia, se empezó a contar un poco más, se desclasifica el informe Rattenbach en 2012, que es una bisagra alucinante. Digamos, la gente no sabe lo que es el informe Rattenbach, ¿no? Que es un informe que ordena hacer Viñón, el último dictador, para presentar algún tipo de explicación a la sociedad de por qué es lo que había salido mal, ¿no? La consecuencia de ese informe, el resultado es contundente. Viñones lo tiene que esconder con el eufemismo de secreto de Estado, pero por suerte ahora se desclasificó y la sociedad puede saber qué es lo que pasó. Totalmente. ¿Cómo fue hacer la síntesis de los testimonios en la campaña? Porque son spots muy breves, Sí. pero de gran potencia, en tiempos como los actuales, en los cuales todo es comunicacionalmente una sobreestimulación velocísima, digo, la era de Twitter, de TikTok y de las series que te cuentan el conflicto antes de empezar. ¿Cómo fue generar esa síntesis? Mira, en publicidad estamos tan acostumbrados a contar historias en 30, 15 segundos, pero esto es mucho más difícil porque son testimonios que vienen desde el alma. Claro. O sea, el testimonio del papá que perdió a su hijo, que es tremendo porque fue casi el último excombatiente en caer. O sea, ese chico cayó y 2 horas, 3 horas después se firmó el tratado de rendición. Entonces es tremenda la historia. Lo que hicimos al dirigirlos fue que, por favor, cada anécdota fuera una frase, un sentimiento muy profundo. Obviamente, si vos ves los crudos, duran 3, 4, 5 minutos porque Lógico. contar una historia de esta naturaleza y después un trabajo de edición muy, muy, muy claro, ¿no? Que tuvimos. ¿Qué te pasó cuando los viste? Los spots en particular, estas historias. Vi el del Pecas Delgado, por ejemplo, que era compañero nuestro, y sí, se nota el poder de síntesis, ¿no? Y muy sentido, como todos los testimonios de los queridos compañeros que estuvimos allí. Ahora vamos a seguir indagando en la historia y vamos a seguir hablando de comunicación y bien público, pero vamos a conocer algunos detalles que obviamente seguiremos charlando aquí respecto de cómo fue esta campaña y cómo fue armarla. La única manera de salir para adelante es aceptar que esto está pasando y lo que tenemos que hacer para poder seguir con vida. La otra batalla es una campaña que cuenta la lucha personal de los veteranos de guerra y los familiares de los caídos en Malvinas. A través de testimonios en primera persona se refleja cómo los protagonistas siguen luchando contra el olvido, el anonimato y la injusticia de haber sido dejados de lado por la sociedad. Es una campaña para visibilizar la causa Malvinas y mantener viva la memoria. Fue lanzada en el marco de las actividades por los 40 años de la guerra y contó con distintas piezas gráficas y spots audiovisuales. La campaña fue dirigida por Sergio Polacha, director creativo de la agencia Amén Argentina. Polacha fue el primer director creativo en filmar en las Islas Malvinas para crear el spot El sabor de lo nuestro, de la marca de cigarrillos Derby de Nobleza Picardo en el año 1999 junto a Machi Verdino. La idea de realizar este comercial en las islas sintetiza el posicionamiento de Derby. La banda de sonido fue realizada por The Music Agency, dirigida por Dani Verdino, quien también musicalizó el spot de Derby El sabor de lo nuestro. Nuestro verdadero triunfo es haber logrado que los verdaderos héroes, los que quedaron allá en las islas, nunca fueran olvidados. Sergio, fuiste en el año 99, como contábamos recién. Sí. Te pregunto cómo fue aquella experiencia y me imagino que quedó algo latiendo ahí, ¿no? Que de alguna manera tiene un cierre o una concreción en esta campaña, ¿no? Es tal cual vos lo decís.
Haber ido en el 99, noviembre, diciembre del 99, y desde luego la campaña se emitió durante todo el 2000, fue realmente increíble, increíble, porque fuimos un equipo de 20, 23 personas con toneladas de equipos de filmación, haciendo escala en 4 lugares, todo estrictamente confidencial, con contratos de confidencialidad tremendos, con aprobaciones desde el gobierno en ese momento de las islas, gobierno argentino, las empresas, y realmente es como vos decís, para mí fue el inicio de algo que tiene un cierre con la otra batalla. Eso me creó mucho vínculo, yo estuve como 15, 16 días allá. Ah, un montón. Sí, la verdad que estuvo muy, muy bueno convivir, hablar, charlar, compartir. Claro. De hecho, hicimos en esa época una fiesta, reunión, celebración de fin de filmación con todo música argentina en la casa de un isleño y realmente vos vivías que se podía haber una cierta convivencia. Luego todo lo que sucedió, lo que dice él, claro, la falta de respeto hacia el heroísmo. Obviamente vos vas a lugares donde habían minas, bombas, lugares de batalla, fuimos al cementerio, el museo, leer la carta de los soldados pidiendo por favor también a los isleños ayuda. En fin, fue muy fuerte. Y esto cierra para mí como profesional de la comunicación y para todo el grupo que acompaña esto. La otra batalla es creada por el grupo que llamamos LOB, que es un grupo en Mar del Plata con finalidades benéficas para campañas de bien público ad honorem. Bien, qué bueno lo que contás. ¿Cuál fue tu otra batalla, Miguel? Uno hace lo que puede, ¿no? Con tragedias de este tipo. Claro, claro. Se puede tapar todo, se puede uno victimizar o se puede abrazar la herida. Yo, en principio, tapé todo 20 años. Mira. Había ingresado en agronomía en La Plata y por efecto del estrés no pude estudiar. Claro. Trabajé como viajante de comercio en el interior y decidí radicarme en Venado Tuerto, donde puse un negocio de venta de artículos rurales y armé una vida haciendo de cuenta que no me ocurrió Malvinas. Claro. De hecho, en 40 años nunca concurrí a un acto, un 2 de abril. Eso pasó durante 20 años. 20 años en principio 2002, con la crisis del 2001. Claro. Yo era un empresario medianamente exitoso y me estoy fundiendo, ¿no? Y tengo mi primer pesadilla de combate. Wow. Donde revivo con precisión cinematográfica la mañana del 12 de junio, Monte Longdon, los ingleses ya habían tomado la cima y los próximos argentinos somos nosotros y nos están lloviendo toneladas de fierro caliente. Estamos en un pozo que era para 3, nos metemos como 7 porque no se podía estar. El pozo está temblando. Esto lo estoy reviviendo en la pesadilla. Tremendo. Yo era el único que sabía rezar, estoy desesperado rezando el rosario. Mis amigos me acompañan, imágenes de mi primera infancia con mi vieja. Y en esa instancia, en la pesadilla, me suena un celular. No había celulares en el 82, ¿no? Claro, claro, se mezclan los tiempos. Era el gerente del banco, que me dice, te estoy cerrando la cuenta en 2001. Ay, ay, ay. Ese día fue un día bisagra, porque es donde me doy cuenta de que solo no puedo, con esa mochila, no puedo seguir actuando que no me ocurrió. Claro, claro. Y decido pedir ayuda psicológica por primera vez. A 20 años a 20 años. Con la explosión de esa vida que vos te habías armado de alguna manera y con todo respeto para negar, ¿no? Para tapar. Porque es una de las reacciones y obviamente no hay ningún juicio, es una reacción que todos tenemos los seres humanos para sobrevivir, es un instinto de supervivencia. La mente es un instrumento maravilloso a veces de autoengaño, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasa después de eso? Bueno, ahí arranca un alucinante camino sanador que fue poner en palabras el espanto, tímidamente empezar a dar algunas charlas y termina en 2010 cuando puedo finalmente escribir mi libro. Claro. Y ahí es donde me saco la historia del cuerpo. Claro. Vos sabés que el libro de la ansiedad de sacarme esa historia, de hacerla colectiva,
ni siquiera busqué editor. Lo puse gratis online durante 10 años. Claro, claro, porque iba más allá. Y esto... Me trasciende de todos los argentinos. Claro, claro. Totalmente. Quiero, en relación a esto que decís, una observación. Hemos hecho un programa nosotros de memoria histórica aquí en el Festival del Bien Público con varios temas de la humanidad y de la Argentina, uno Malvinas, ¿no? Y hablábamos de la obra Campo Minado, una obra impresionante de Lola Arias, y vino Rubén Otero, uno de los sobrevivientes que actúa, porque actúa de él mismo, pero actúa en la obra. Y una de las cosas que contaba es que cuando los ingleses llegaron no podían creer cómo Malvinas estaba en todos lados, cómo Malvinas se había transformado en un fenómeno que nos atravesaba en cuerpo y en alma. Y justamente, como disparador de la charla que vamos a seguir teniendo, esta campaña que hizo YPF que da cuenta de eso, ¿no? Que da cuenta de eso y la hizo naturalmente con la conmemoración de los 40 años de Malvinas. Las Malvinas son mucho más que unas islas. Son lo que sentimos por ellas. Son marcas en la piel. Son soberanía y pueblo. Son historia viva. Son barrio y escuela. Son esa remera que te infla el pecho. Son quienes pusieron el cuerpo. Pero sobre todo, son nuestras. Las Malvinas son argentinas y argentinos. En cuerpo y en alma, ¿no es cierto? ¿Qué te pasa cuando Malvinas es un fenómeno que, y sobre todo le pregunto a ese Miguel de esos 20 años que no quería ver lo de Malvinas, porque digo, Malvinas está en todas partes, incluso para los que no quieran recordarlo o no puedan recordarlo? Me pasa, por eso empecé a dar charlas y escribir el libro, porque me pasa que gran parte de la sociedad se aferra a un poco al relato épico de la gesta que construyeron los servicios de inteligencia, ¿no? Claro. Y me pasa que cuando cuento la realidad de lo que fue, digamos, conscriptos civiles, con pérdidas de peso de 22, 30 kilos, enfrentando al 3 de paracaidistas, que son el ejército más profesional del mundo, después de 2 meses con temperaturas antárticas, con jefes jodidos que eran la dictadura, con un montón con todo en contra, y habiéndonos quedado a pelear y siendo elogiados por los ingleses después en el Canberra, me doy cuenta que termina siendo mucho más heroico que el relato ese de Villiquen que los milicos intentaron construir. Tremendo. Ahora, ¿el Canberra en tu historia reaparece 30 años después? Bueno, sí, muchos años después, sí. Porque ustedes son tomados como prisioneros de guerra en el Canberra, vos te encontrás con una realidad que no habías visto ni por las tapas, con el lujo que había en el Canberra, pero además hay una historia que después cierra, ¿no? Con un encuentro muchos años después. ¿Querés contarla? Veníamos 4.172 prisioneros argentinos, en su mayoría colimbas desnutridos y con graves casos de congelamiento. Tremendo. Yo me ofrezco como traductor para ordenar un poco ese caos, claro, pensando que iba a morfar un poco más que los demás. Esa es la verdad. Claro. Y termino no durmiendo casi durante una semana, traduciendo en quirófano las operaciones a mis compañeros heridos, la sala de prensa, estaban todos los medios británicos, la BBC, que no salían de su asombro de encontrar un conscripto argentino que les contara quién había sido ese grupo de pendejos argentinos que habían enfrentado a los paras. Y me hago bastante compañero de tareas del soldado inglés que me iba llevando, que se llamaba Mark Burnett. Y Burnett es mi apellido materno. ¿En serio? Sí. Mi vieja se llamaba Jean Burnett. Ah, la. Eran inmigrantes escoceses que llegaron en 1838 a la Argentina, a Chascomús. Encontrás esta coincidencia de apellido que me imagino que no habrá sido a tu sensibilidad un dato menor en ese contexto, ¿no? No, además era un tipo muy histriónico, tenía solo 21 años, era un cabo. Claro. Y yo era un colimba argentino y juntos empezamos a ordenar ese caos. Pero cuando nos damos cuenta que en el mismo barco
venía el 7 de La Plata con el 3 para inglés, que nos habíamos enfrentado en Longdon, donde nosotros habíamos matado a sus amigos y ellos a los nuestros. Nos miramos como diciendo, acá nos cagamos a trompadas. Claro. Y nos sorprendemos de ver a grupos de 2 o 3 de mis amigos charlando con 2 o 3 ingleses. Con una enorme curiosidad y respeto, se estaban preguntando cómo había sido el otro lado. Impresionante. Y ahí nos damos cuenta que las guerras son anónimas. Totalmente. Claro. Que cuando uno le pone cara Totalmente. al supuesto enemigo, el concepto enemigo se cae a pedazos. Claro, claro. Sí. En todo caso son los que dan las órdenes, Exacto. los enemigos, ¿no es cierto? Y te quiero preguntar respecto de esta cuestión, ¿cómo cierra esta historia? Bueno, con Burnett terminamos en Puerto Madryn. Él me regala 2 naranjas como despedida. Y intento darle el teléfono, no puede porque recibió órdenes. Pasan 27 años, estoy dando una nota para la CBC, que es la televisión pública de Canadá, Sí. y cuento esta historia. La periodista me dice, ¿vos tenés idea quién es Mark Burnett? Es el tipo más poderoso del cine y de la televisión mundial. Es el presidente de MGM, es el productor de Survivor, es el productor de La Voz. de La Voz en todo el planeta, es el productor de Luis Miguel, la serie en Netflix, Vikingo, Fargo, bueno, multipremiado, multimillonario Mark Burnett. Entonces, le escribo un email, ¿no? Pensando, con 2 o 3 cositas que solo yo podría recordar, ¿no? Claro. Dentro de esas anécdotas que le pongo es cuando puso a lavar los baños a un sargento que nos había maltratado allá. Mirá. Entonces, al día siguiente me contesta, llorando frente a su computadora, Wow. diciendo que ese encuentro con nosotros le cambió la vida para siempre, Qué bárbaro. que abandonó el ejército inglés por eso Qué historia. y que se acordaba de las naranjas que me había regalado. Y me estaba invitando a su casa, Sí. Y fuiste. viaje que terminamos haciendo con mi esposa en 2015. ¿Y qué pasó? Bueno, llegamos a mi primer viaje a Estados Unidos, llegamos a Los Ángeles, nos quedamos en un Airbnb bastante modesto en Santa Mónica. Me levanté temprano esa mañana y fui a un supermercado y compré 2 naranjas. Entonces llevé unas fotos de Longdon, de mis regresos, unos rosarios, porque ellos son muy católicos, y vamos a su mansión en Malibu, California. Sí. Y estaba toda su familia, su mamá, ¿no? Y yo había llevado el pasaporte de mi vieja porque dije, no me van a creer que es el mismo apellido. Claro, claro. Entonces mi vieja Jean Burnett con el pasaporte lo tenía guardado, ¿no? Y cuando saco las 2 naranjas, estaba su mujer, Roma Downey, que es una actriz muy conocida de sus hijos, y íbamos a almorzar. Cuando saqué las naranjas, ahí se emocionó y les empieza a contar a toda su familia quién era este prisionero argentino que le había cambiado la vida, que lo hizo dejar el ejército, y básicamente les estaba diciendo, estamos hoy acá por esta persona. Impresionante. Increíble. Impresionante. Impresionante. Y la vuelta. Y la vieja, mirá esta, la mamá de 85, viene y me saluda emocionada y me dice, bueno, él me contó siempre esta historia, vamos a almorzar, yo soy Jean Burnett. Y le digo, es el mismo nombre que mi vieja. Increíble. Exacto el mismo nombre. No puede ser, y sí, tengo el pasaporte. Increíble. O sea que era algo que, si uno cree en el destino, estaba predestinado a encontrarse, a cruzarse o a marcarlos a los 2, cuanto menos de por vida, como pasó. Ahora, la pregunta que habría que hacerle al señor es ¿para cuándo la adaptación Claro. de esta historia? No se la puede perder si es un gran productor. Te produce. Sí, algo. me dijo algo acerca de eso. Claro, claro. Claro. Lo que pasa es que él entiende que es un tema muy sensible todavía en la Argentina, ¿no? Entonces, no sé si se quiere comprometer. Bueno, tremenda historia, ¿no? No, tremendo. Tremenda. Vamos a ver otro spot del cual vamos a seguir hablando para tomar un poquito de aire después de todas las emociones que nos trae esta historia, ¿no?, que acabamos de compartir.
Fernando Silverberg es el protagonista de este spot que tiene muchas aristas muy potentes para compartir respecto de lo que significó en el año 2012 de cara a los Juegos Olímpicos y en Malvinas, con la particularidad que significaba en ese contexto también hacerlo. Vamos a algunos datos de la campaña que enseguida vamos a charlar porque no tiene desperdicio como debate, me parece. Malvinas, realizada por Presidencia de la Nación en el año 2012. Young and Rubicam es la agencia, es un video y el objetivo captar la atención sobre el reclamo de Argentina sobre las Islas Malvinas y rendir homenaje a los excombatientes y caídos en ocasión de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Compartimos algunos datos extra y después debatimos lo que significa, ¿no? Esta acción, porque es una campaña, pero es una acción también de ir a Malvinas a filmar en estas condiciones y con todo lo que se moviliza internamente en nuestra historia. Con dirección general creativa de Martín Mercado y producido por Fly Films y la agencia Young and Rubicam, este spot fue presentado para apoyar a la Argentina en el marco de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Ese mismo año se cumplían los 30 de la Guerra de Malvinas. Fue protagonizada por Fernando Silverberg, quien en ese momento era jugador del seleccionado masculino de hockey sobre césped. Federico entrenó durante 7 días en las Islas Malvinas sin hacerse notar y mientras 2 directores lo filmaban día y noche. El atleta contó que el video se filmó durante una maratón que se llevó a cabo en las islas. Justamente se eligió esa fecha para disimular. En el día del lanzamiento, el nombre del atleta, Federico Silverberg, se volvió trending topic. En solo unas horas, muchos medios de todo el mundo hablaron sobre el spot, lo que obligó al canciller británico a hacer declaraciones. Además, Young y Rubicam, agencia de capitales británicos, acusó a su filial argentina de comportarse de una manera inaceptable y emitió un comunicado solicitando al gobierno argentino que deje de emitir el spot. Con este spot se cumplieron los objetivos planeados, ya que se logró que el mundo, incluido el gobierno del Reino Unido, hable de Malvinas a 30 años de la guerra. Bueno, audacia y una campaña que es mucho más que una campaña, no hay una acción. Sergio, en términos de comunicación, ¿cómo lo analizás? Como vos lo dijiste, es una acción. O sea, más que una campaña, más que una película, es una acción en vivo, filmada, osada y como toda buena creatividad, tiene que correr riesgo. Si no hay riesgo, ¿no sirve? No, la publicidad, por lo menos es mi teoría, se basa en 4 ejes. A ver. La creatividad, ¿no? Saber observar, saber escuchar, correr riesgo, claro, y ponerse en el lugar del otro. Si vos no tenés, a mi entender, si te falla alguna de esas 4 variables, la creatividad es algo como mediocre. Claro. La creatividad que te suma, la creatividad que hace que la gente conozca una acción de esta naturaleza, fundamentalmente al margen de la idea y el concepto que es entrenar en el suelo argentino, también toma el riesgo de que el suelo argentino también es Malvinas. Claro. Entonces es llevar a un atleta, llevar directores, que se haga, digamos, muy confidencialmente. Y obviamente la buena creatividad, como vos dijiste antes, como hoy la comunicación es tan rápida, tan instantánea, las redes sociales, WhatsApp, y ya todo te llega por el celular. Si bien en este caso hace 10 años que se hizo, pero lo que tiene es prensa. Claro. Lo que te tiene que generar es claro. prensa. Y esto es espectacular. Quiero preguntarte, Miguel, ¿qué pensás? Esto de, para un país que no habla de Malvinas como Inglaterra, que una campaña los haga hablar oficialmente, claro, digo, a 30 años cuando fue realizada. ¿Cómo la viste? ¿Qué te pareció? Impactante, me pareció. Muy inteligente. Sí. Pero vos sabés que están hablando ahora. Ahora sí. Claro, ahora sí. Pero me llamó la atención en este 40 aniversario el tono de las notas periodísticas en Londres. Sí. Casi reclamándole al Estado británico que empiecen Sí, a sí. negociar con Argentina. Te quiero hacer una última pregunta. Si a la salida acá del programa
Sergio te dice, hagamos una campaña sobre Malvinas. ¿Qué hago? ¿Qué le decís? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué falta decir? ¿Desde qué lugar? Yo creo que la idea de volver a la relación que teníamos con los isleños previo al 82. Es muy buena. Tratar de restaurar, de reparar el enorme error geopolítico de la dictadura. Interesante, ¿eh? Para poder Vamos a hacer esa campaña entonces. Bueno, Miguel. ahí está. ¿Viste? Armamos creatividad desde la televisión también. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Por favor, un placer. Gracias. Vamos a seguir hablando porque también hubo protagonistas mujeres, hubo protagonistas y heroínas que formaron parte de la asistencia a los soldados argentinos. Lo cuenta este documental y ya viene a charlar con nosotros una de sus protagonistas. Nosotras también estuvimos. Este es el verdadero casco que usábamos. ¿Y esto fue hace? 37 años. Volvemos a repetir esta foto. No sé cómo tenía las manos, yo creo muerta de frío. ¿Vos la tenés como entre la rodilla así? Así. Ana, así. Sí, yo. Y Estela acá. Cubrite. Otra lucha. Otra lucha, sí. Pero no sé cuál era peor, porque allá sabíamos el enemigo. Acá todavía no. Todos los días descubrimos uno nuevo. Seguimos juntas. Sí. Por algo hicimos esta foto. Yo siempre digo que por algo suceden las cosas. Por algo estábamos juntas allá y siempre estábamos juntas acá. Y 37 años después seguimos juntas luchando para que no nos olviden. Y este documental, nosotras también estuvimos, que es impresionante y conmovedor y reparador, diría yo. Tiene varias protagonistas y una de ellas está con nosotros, es Estela Maris Morales, enfermera, que fue convocada para Malvinas y prestó servicio allí asistiendo a nuestros soldados. ¿Cómo estás, Estela? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Gracias a vos. Ahora vamos a indagar en tu historia, en la historia de ustedes, verdaderas protagonistas también de Malvinas como las reparadoras y las que ayudaron a tantos soldados, ¿no? En muchos casos a salvar sus vidas, ¿no? Pero quiero arrancar por lo que venimos conversando en el programa, obviamente también vinculado a Malvinas, que es las diferentes piezas publicitarias de bien público, en este caso sobre Malvinas, que venimos viendo. ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te gustaría destacar de lo que vimos? Yo creo que la historia de los que estuvieron allí es valorarlo, es mostrarlo a la luz. Creo que está bueno para la sociedad que entiendan que hay diferentes historias, diferentes experiencias de cada uno. Eso hay que mostrarlo. Hay que recordar, hay que reconstruir, ¿no? Hay que reconstruir la memoria. Y ustedes también estaban invisibilizadas, ¿no? De hecho, el título ya del documental lo dice, una historia que no trascendía tanto. ¿Cómo fue poder contarlo y que se conociera a través de un documental la historia de ustedes? Bueno, nuestra lucha, nuestra batalla, después que terminó, comienza la segunda batalla por nuestra visibilidad, levantar esa bandera por la visibilidad de la mujer, porque nos dimos cuenta que no se hablaba de las mujeres, claro. No se hablaba de la mujer enfermera, claro, que estuvo allí presente. Y creo que eso nos impulsó y dijimos, pero ¿cómo? ¿Por qué nosotras no estamos? Claro. Si nosotras también estuvimos. ¿Por qué no figuramos en los libros? ¿Por qué no se habla de las mujeres? ¿Por qué no se habla de la enfermería? Uh-huh. Y la enfermería estuvo allí. Claro, como veteranas de guerra. Claro, y estuvo la enfermería allí cumpliendo su labor. Claro. Fíjate vos que siempre lo decimos con mi compañera Alicia, que es la pionera y que levantó la bandera por la visibilidad, y empezamos a caminar, me sumo a ella,
hemos recibido miles de agravios. Qué bárbaro. Y sin embargo seguimos. Seguimos porque lo nuestro es una historia real. Claro. No necesitamos contar otra cosa. Estar ahí después de 37 años creo que marcó en nosotras también, en nosotras, un antes y un después. Porque la sociedad se dio cuenta, comenzó a entender por qué hablábamos, por qué contábamos, por qué no nos animábamos al principio, porque esta era una lucha contra el silencio, contra el olvido. Hablando de la historia y hablando de conocer esto, ¿cómo fue tu experiencia como enfermera en Malvinas? Nosotras estuvimos en Comodoro Rivadavia, es un suelo argentino como Malvinas, estuvimos en Continente y allí creo que todas sufrimos lo mismo, el desarraigo familiar. Estábamos en una situación ordenadas, fuimos ordenadas a estar ahí, éramos militares, enfermeras militares, salimos del Hospital Aeronáutico Central aquí en Pompeya y en ese momento es que estuvimos desde los inicios hasta el final. Digo hasta el final porque nosotras estuvimos armando ese hospital de campaña que estaba ubicado en la cabecera de pista del aeropuerto de Comodoro y allí estábamos para comenzar a recibir y atender y contener a los heridos. Claro. Porque contener, no se habla de eso tampoco, ¿eh? No se habla de la contención y fíjate vos que es una de las funciones primordiales y la vocación de la enfermería, porque no solo está para atender, sino que es el nexo, aunque uno no lo entienda, la enfermera y el enfermero, por supuesto, es el nexo entre el médico y el paciente y el familiar. Claro. Y en ese momento creo que era necesario la presencia de nosotras para recibir a los heridos, para recibir a ellos, a estos jóvenes, ¿no?, que llegaban de este infierno. Sí. Porque se notaba en la mirada que llegaban de un infierno. Claro que sí. Y el documental de Federico Strifeso es realmente clarísimo en este sentido, ¿no? Así que gracias por habernos acompañado. Seguimos en el Festival del Bien Público y ahora nos vamos a meter con un documental que habla de Malvinas pero desde otro tono. No desde el tono de la angustia que nos generó la guerra, del dolor, sino desde permitirse el humor y en varias ocasiones y desde varios recursos. Telma, el cine y el soldado se llama este documental. En minutos hablamos con su directora. Yo tengo 3 sueños. Vestirme de bailarina clásica, bueno, no, ya lo hice, eso, ya me desplacé. Subir a una grúa, encontrar al soldado, al Tano. Está dirigida a mi hija, señorita Liliana Vázquez, Apostadero Naval Malvinas. Y yo escribí una carta a nadie, a un soldado, no había nombre, no había nada. Tendríamos que hacer como tipo investigación. Una película. Ay. Están locas. Y lo quieren buscar, que lo busquen. Buscando. Oye, mira qué me pasó. ¿Y el marido qué dirá? Nada, creo que nada. No lo hablé. ¡Claudio! Es maravillosa esta Telma, protagonista que busca a este soldado que obviamente sobrevivió a Malvinas y está con nosotros su directora Brenda Tawin. Bienvenida. Hola, gracias por invitarme acá. Ay, qué fuerte. Qué fuerte, ¿no? Brenda, escúchame, ¿cómo es que encuentran esta historia? Que es increíble, porque hablar de Malvinas, de una esfera de Malvinas, desde otro tono, desde poder sonreír, desde hasta el sentido del humor de esta búsqueda, ¿no?, que es toda real.
Claro, sí. Bueno, me pasó que me encontré con Malvinas así muy de costado porque yo llevaba a estas jubiladas que vieron estas señoras al cine. Era un grupo de jubiladas con las que iba al cine. Íbamos una vez por semana y durante muchos años hacíamos eso. Íbamos al cine y después charlábamos sobre las películas, que también era un poco una excusa para relacionarnos, para compartir momentos. Y en esos encuentros, un día Telma cuenta la historia que su hija en el 82 manda una carta a Malvinas. En ese momento la hija Lili tenía 15 años, contesta un soldado de 19 años y empiezan un vínculo por carta. Nos cuenta la historia, nos cuenta que la comunicación se ve interrumpida, entonces no saben qué pasó con él y trae la carta del grupo de jubiladas del cine. Entonces ahí la emoción fue compartida y enorme. Y dijimos, bueno, ¿por qué en vez de ser siempre espectadoras de cine no probamos de que sean las protagonistas y que la película sea la búsqueda de este soldado, a ver si lo podemos encontrar y reencontrar con la hija de Telma, Lili? Así comienza. Así comienza. Y tiene además el documental cosas muy graciosas que se ven, no spoileo nada, que es que hasta hacen un casting para ver cómo se vería el soldado hoy. O sea, tiene una desfachatez maravillosa el documental también. Sí, es que nos permitimos que fuera muy lúdico. Queríamos como disfrutar de este proceso de hacer una película con ellas y yo les preguntaba cosas como eso, ¿cómo se lo imaginan? Y las respuestas me parecían increíbles, inesperadas. Y como una me decía, yo me lo imagino gordo, viejo, pelado. Yo me lo imagino de 19 años, vestido de soldado. Yo me lo imagino morocho. Y dijimos, bueno, veamos, pongámosle cara a esta persona que era la persona que estábamos buscando y mientras tanto imaginárnoslo, pero así como un juego muy de cinematográfico también. Total. Incluso está en la trama, todo esto es real, insisto, la hija de Telma, que es la que se mandaba las cartas, y el conflicto con su actual pareja, que dice, ¿cómo vas a buscar a alguien que te gustaba cuando eras joven? No sea cosa que lo encuentres y... No, eso es maravilloso. Lo encuentran al final. Ay, esa es la parte... Bueno, sí, si se puede decir, lo decimos. Pero vengan a ver la peli. Obvio, no, la película es imperdible, más allá de que uno pueda conocer o no el final. Claro, pero sí, lo maravilloso es que se genera ese encuentro tan esperado después de 40 años. Es increíble. La emoción que tuvimos cuando sucedió este encuentro fue, o sea, indescriptible. Fue indescriptible. Claro. Y además también con todo lo que ellas van llevando a lo largo de la película, esa tenacidad de la búsqueda, ¿no? Que es un tema también muy argentino, ¿no? Muy argentino. Pasa eso, como hay mucho de barrio presente, mucho de familia que come, que charla, las amigas. Hay algo como del cine argentino, me parece también. Como me han dicho, me has acordado de Esperando la Carroza. Tiene Esperando la Carroza. Claro, sí, y es documental, porque ellas son así de verdad. Son así, sí, eso es lo que está bueno, como que el barrio está muy presente. Total. Bueno, no se la pierdan. Telma, el cine y el soldado. Brenda, felicitaciones y gracias. No, gracias. Espectacular. La verdad que contar Malvinas de un lugar inexplorado, uno lo celebra y además no deja de estar súper a la altura de lo que tiene que ver con Malvinas y nuestra memoria. Nosotros estamos cerrando el programa del día de hoy. Gracias por habernos acompañado en este programa número 100 dedicado a Malvinas con todo lo que significa la creatividad. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana que viene.